Queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Por la gracia de Dios, iniciamos este nuevo año 2026, nuevamente, con paso firme, con la mirada puesta en Dios, estudiando la palabra de Dios. Entonces, hoy es la primera enseñanza de los miércoles de este 2026. Nos alegra mucho poder estar vivos y retomar los estudios de la gloriosa palabra de Dios esta noche. Un saludo para todos los hermanos que hoy se conectan. Dios les bendiga, Dios les hable a su corazón y sea Dios fortaleciendo, animando y aclarando las ideas de la gloriosa palabra de Dios en su mente. Les deseo en este día que Dios y el Espíritu Santo graben su palabra en cada uno de ustedes y todos de una forma o de otra seamos edificados con la exposición de la misma. Así que reciban un cordial saludo, mis hermanos, un feliz año 2026 guiado por la luz y la verdad de su santa palabra. Porque no puede haber felicidad si no estamos guiados por Dios, porque Él es la felicidad verdadera y el propósito verdadero para nuestra vida. Así que bienvenidos, hermanos. A los que ya están conectados, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a encomendar este estudio en las manos del Señor y a disponer nuestra mente en oración para que Dios sea hablando a nuestra vida en esta noche. Inclinemos el rostro y oremos a nuestro buen Dios el día de hoy, iniciando este estudio del 2026, el día miércoles. Amado Dios y Padre, soberano Rey del universo, nos presentamos ante ti hoy miércoles 7 de enero de 2026, dándote gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar vivos y de retomar los estudios de los salmos que hemos venido llevando a través de todos estos domingos y lunes y martes que han pasado a través del año 2025. Agradecemos a ti, Señor, la vida, la salud, las fuerzas que nos das para levantarnos y la oportunidad que nos das, mi Señor, de poder sentarnos esta noche en nuestro hogar y con un corazón dispuesto a recibir el estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conecta hoy y que la luz de tu verdad sean iluminando su entendimiento y seas tú hablándonos y revelándonos lo que está escrito, porque nosotros solamente creemos en lo que está escrito acerca de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu luz, a ver tu verdad. Confróntanos, Señor, con tu palabra y ilumínanos en nuestro entendimiento para poder caminar recta y justamente en todo lo que nosotros pretendamos hacer este año. Colocamos este estudio en tus manos y a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy se conectan. Los ponemos en el trono de tu gracia y te rogamos que nos ilumines y nos guíes, Padre Santo. Y te agradecemos por el año que pasó y por este año que ya está en curso. 7 días ya han pasado, el tiempo no se detiene, mi Señor, es inexorable. Ayúdanos, Señor, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría, a vivir con entendimiento cada día haciendo tu voluntad. Dejamos este estudio en tus manos y te pido que me guíes y me ayudes a exponer lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén. Mis hermanos, como les dije, qué alegría poder reunirnos y saludamos a Rosalvita Moreno, que está conectada, a Sebastián Linares, que también está conectado con nosotros, a la hermana Luz Estela Martín, también se conecta hoy con nosotros, la hermana Gloria Orjuela también fielmente se conecta, bienvenida, Alicia Lucía Álvarez también está conectada con nosotros, Elena Ramos se conecta también con nosotros, bienvenida, Araceli Herrera, Alexander Ruiz, desde Acacía, la hermana Alejandra Araceli también se conecta. Y a todos los demás hermanos que están conectados, bienvenidos.
dispongan su mente, dispongan su corazón y estudiemos la palabra de Dios en esta noche con un corazón humilde, con una mente abierta y dispuesta. Entonces, en este año nuevo meditando, seguimos nosotros en el estudio de los salmos y en el año pasado concluimos el Salmo 51, ese famoso salmo de arrepentimiento del rey David, y este nuevo año, por la gracia de Dios, iniciamos con el estudio y la meditación del Salmo 52, así que les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 52 y a leer conmigo este salmo. Salmo 52, todos con su Biblia abierta, leamos el salmo y pongamos todo nuestro entendimiento en la lectura. Dice así el Salmo 52. Este salmo titula La futilidad de la jactancia del malo. Al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg el edomita, y dio cuenta a Saúl diciendo, David ha venido a casa de Ahimelech. Versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso en Dios su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. Como podemos ver, este es un corto salmo, solo tiene 9 versículos. Este salmo fue escrito por David, como lo vemos en el encabezado del salmo, en un momento de profunda injusticia, basado en un suceso de primer libro de Samuel, capítulo 22, donde Doeg, el edomita, había acusado a los sacerdotes del Señor ante Saúl, lo cual resultó, si ustedes leen el capítulo, en una masacre atroz, donde mató aún a los niños de pecho. David, el siervo del Señor, no responde con venganza personal, ni con intrigas políticas. Él responde en adoración, confiando y descansando en el justo juicio de Dios. Este salmo, queridos hermanos, nos muestra 3 temas muy importantes en los cuales meditaremos en este día. El primer tema es la jactancia del malo y el pecado de su lengua, versículos 1 al 4. El segundo tema es el juicio de Dios contra el malvado, versículos 5 al 7. Y el tercer tema es la firmeza y la esperanza del justo, versículos 8 al 9. Esos son los 3 temas de los cuales nos habla el Salmo y en los cuales vamos a meditar. Primero, la jactancia del malo y el pecado de su lengua. Segundo, el justo juicio de Dios contra el malvado, versículos 5 al 7. Y tercero, la firmeza y esperanza del justo, versículos 8 al 9. Consideremos el primer tema del Salmo, la jactancia del malo y el pecado de su lengua. Dicen los versículos 1 al 4. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas,
engañosa lengua. El versículo 1 inicia con una pregunta cuestionadora contra los poderosos. Dice el salmista: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. El salmista con esta pregunta denuncia y cuestiona con firmeza y valor la prepotencia y la arrogancia de aquellas personas poderosas que no se detienen ni dudan en utilizar la calumnia, el poder y la mentira para lograr sus objetivos malsanos, sus objetivos pecaminosos. La pregunta, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso?, acompañada de la gran verdad de que la misericordia de Dios es para siempre, es una pregunta retórica que expresa asombro y condena la aversión moral de quien se deleita en el mal y desprecia la bondad y la misericordia de Dios, que son permanentes y las podemos ver cada día. Jactarse de maldad es alabarse e incluso presumir de acciones o intenciones perversas, injustas y pecaminosas, en lugar de sentir vergüenza o arrepentimiento por ellas. Jactarse de maldad es una expresión de soberbia que ignora a Dios y busca la autoalabanza en lo que está mal. Lamentablemente, hermanos, así está nuestro mundo. Los poderosos, los gobernantes y los que tienen dinero y poder, en su gran mayoría, son arrogantes y se jactan de su poder y de sus acciones pecaminosas, agresivas y contrarias a la voluntad de Dios contra las personas que Dios mismo ha creado. En resumen, la pregunta es una pregunta de confrontación a la soberbia, a la arrogancia de los que se creen intocables, ignorando que Dios juzgará sus actos y que su maldad, por mucho que se jacte, no perdurará y será juzgada un día por Dios. Y los versículos 2 al 4 revelan las características de los malvados y los arrogantes. Vea lo que dice el versículo 2 al 4. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Entonces, vemos en los versículos 2 al 4 que acabamos de leer, cómo se revelan las características de los malvados y los arrogantes. Son 3 las características mencionadas, y la principal característica es el poder destructivo de su lengua o de sus palabras. Las otras 2 características son que aman más el bien y aman más el mal que el bien y la mentira más que la verdad. Noten lo que dice el texto. Aman más el mal que el bien y la mentira más que la verdad, dice en el versículo 3. Estas personas obran con una malicia premeditada. No se trata de un error accidental al hablar. Cuando el texto dice agravios y maquina su lengua, indica que tales personas dedican tiempo a planear cómo dañar a otros con sus comentarios. Por eso el Señor compara la lengua de estas personas con una navaja cortante y mortal, como una navaja bien afilada, que aunque parezca pequeña e inofensiva, puede cortar profundamente y causar graves heridas si se usa con maldad. En conclusión, hermanos, estos primeros versículos resaltan la mentira y las palabras que se convierten en herramientas del mal
de quienes buscan poder a costa del bienestar ajeno. Hoy muchas vidas, hermanos, muchas familias, muchos matrimonios, muchas congregaciones, muchas amistades se destruyen no se destruyen con espadas, sino con la lengua, con las palabras. Un comentario malintencionado, una acusación falsa, una lengua afilada e hiriente, una mentira disfrazada de verdad puede causar más daño que un arma de verdad. David entendía esto y lo proclama, y por eso el Salmo sigue siendo para nosotros profundamente revelante y aplicable en nuestro tiempo. ¿Cuánto no debemos nosotros poner freno a nuestra lengua para no dañar a las demás personas con nuestros comentarios, con nuestras palabras malintencionadas? Que no nos asemejemos a este hombre que describe aquí este salmo, que aman más el mal que el bien y la mentira más que la verdad, que aman toda suerte de palabras perniciosas y que engañan con su lengua. Que no nos asemejemos a ellos. Nosotros estamos llamados a decir palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que animen, palabras que consuelen. Pidámosle al Señor y propongamos en nuestro corazón poner freno a nuestras palabras, a nuestra lengua, que muchas veces se convierte en un arma peor que un cuchillo o peor que un revólver y causa mucho daño en las demás personas. Como les decía, muchas vidas, muchas amistades, muchas familias, matrimonios, congregaciones se destruyen con los comentarios de la lengua, por los chismes, por las palabras malintencionadas. Entonces, hermanos, pongamos freno a esto, porque vean lo que dice también la palabra de Dios en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si ustedes notan, la mayoría de estos pecados mencionados aquí en Proverbios 6 se cometen con la lengua. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, que es los ojos orgullosos, y dice la lengua mentirosa. Dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. El hombre malo piensa cosas para realizarlas y decirlas con sus palabras para dañar a otro. El testigo falso que habla mentiras. También menciona aquí el falso testimonio, hablar mal de otra persona, decir mal en contra de otra persona. Y dice, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Es usted uno de los que siembra discordia entre las personas, entre la iglesia, entre los hermanos? Dios aborrece eso. Y Dios nos llama en esta noche a que nosotros dejemos esas cosas y que nuestras palabras, nuestra lengua la utilicemos para construir y no para destruir, para consolar y no para traer tristeza y angustia al corazón afligido. Que Dios nos dé la gracia de utilizar bien nuestra lengua. También en Proverbios capítulo 12, versículo 22, el proverbista dice lo siguiente, Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Claramente vemos ahí, hermanos, que los labios mentirosos Dios los abomina y que los que hablan verdad son su contentamiento. Entonces nosotros procuremos hablar siempre la verdad, porque de eso se goza y se alegra el Señor.
En Proverbios 14:5, también el proverbista dijo lo siguiente. Proverbios 14:5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Otro pecado que se comete con la lengua. Proverbios 26:28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Así que podemos cometer muchos graves pecados con el uso de nuestra lengua. Pasamos ahora a considerar el segundo tema del Salmo 52. El justo juicio de Dios contra el malvado. El justo juicio de Dios contra el malvado. Versículos 5 al 7. Dice así: Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Aquí en este texto entonces podemos ver el justo juicio de Dios contra los malvados. El versículo 5 dice David lo siguiente. En él David no anuncia un juicio hipotético, sino un juicio seguro, real y verdadero. Observemos la progresión del versículo 5. Dice que Dios destruye, que Dios arrebata, arranca y desarraiga para siempre al malvado. Vea lo que dice el versículo 5. Por tanto, es decir, por ser pecador, por no arrepentirse, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Vemos allí entonces esa progresión. Dios destruye, arrebata, arranca y desarraiga para siempre al malvado. Es un juicio total, por eso el tema es el justo juicio de Dios contra el malvado. Y esto nos recuerda, hermanos, esto que leemos aquí, nos recuerda que nadie puede usar el poder, las riquezas o la lengua o la influencia para hacer mal sin escapar al juicio de Dios. En otras palabras, nadie se burla de Dios. Tarde o temprano, el juicio de Dios vendrá sobre él por su maldad. El versículo 7 resume la raíz del problema. Dice: He aquí el hombre que no puso en Dios, no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Ahí está la raíz del problema. El pecado fundamental del impío no es solo su crueldad y su injusticia, sino también su idolatría. Confiar en sus recursos, en su posición, en sus mentiras, en su astucia, pero no confiar en Dios. Ese es su pecado. Por eso Jeremías 17:5 lo expresa de la siguiente manera. Jeremías 17:5 dice así: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, cuando algo reemplaza a Dios como refugio, como protección, como fortaleza, inevitablemente se convierte en un ídolo que le causa maldición y ruina, tal como vemos en el verso 6. El hombre es maldito cuando confía en el hombre, y dice que ese hombre maldito que confía en el hombre, dice el verso 6 de Jeremías 17, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, eso es lo que le acontece a todos aquellos que confían en sus riquezas, que confían en sus fuerzas, que confían en su astucia, que confían en el hombre, que confían en sí mismos. Serán malditos y serán como la retama
en el desierto. Ante este panorama, entonces, los justos lo verán, dice el versículo 6 del Salmo 52, dice en el verso 6, que los justos lo verán, es decir, verán el juicio de Dios sobre los malvados que no se arrepienten y temerán. Los justos lo verán y temerán al Señor con temor reverente, reconociendo que Dios gobierna con perfecta justicia y que nadie escapa de sus juicios. En razón de esta verdad, si nosotros los creyentes no aprendemos a temer al Señor, al ver el trato que Dios da a los impíos, al ver el juicio y el castigo que Dios da a los impíos por su pecado, entonces si nosotros no aprendemos de eso, en vano suceden las cosas. Que nosotros aprendamos de las lecciones que Dios nos da cuando vemos que alguien es enjuiciado por Dios, temamos y respetemos la palabra de Dios. Y la risa del justo, cuando en el versículo 6 dice que lo verán los justos y reirán, esta risa representa el triunfo de la verdad sobre el engaño. No es una burla cruel, sino el alivio de ver que el mal no tiene la última palabra y que el opresor, que el malo, recibe su justa recompensa por su pecado. El pasaje entonces, hermanos, nos enseña y nos advierte que confiar en recursos materiales, en el poder político o influencias personales es construir sobre la arena. Estas cosas son pasajeras y no pueden sostener a nadie en el día del juicio. El pasaje también nos enseña, hermanos, que si alguien persiste en el pecado, escúchenlo bien, si alguien persiste en el pecado y en el uso de la mentira para escalar posiciones sociales o económicas y hacer lo que quiere, terminará en su propia ruina y destrucción. Lo único que está haciendo es atesorar ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Así como dice en Romanos capítulo 2, versículos 5 hasta el 8. Dice así en Romanos 2, 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dice el texto, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero por el contrario, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En resumen, hermanos, entonces estos versículos del Salmo 52 nos invitan a evaluar dónde está puesta nuestra confianza. ¿En qué estamos confiando en estos momentos? ¿En qué estamos confiando hoy? ¿En qué confiaremos mañana? ¿En nuestras capacidades? ¿En nuestros recursos? ¿En nuestras estrategias? ¿O realmente estamos confiando en Dios? Debemos preguntarnos si realmente confiamos en Dios. Porque si se nos acaba el dinero y estamos en aprietos económicos, dejamos de confiar en Dios y nos desesperamos y perdemos la paz. Hermanos, que no perdamos la paz porque no tengamos recursos. Más bien, aferrémonos a Dios y confiemos en su bondad y en su misericordia. No confiemos en recursos, no confiemos en cosas materiales, confiemos en el Dios eterno y verdadero que permanece para siempre. Entonces, no confiemos en nuestras capacidades tampoco, ni confiemos en esas habilidades
o estrategias que a veces diseñamos para enfrentar las cosas. Confiemos en Dios. Por eso en el Salmo 146, versículos 3 al 6, el salmista dice lo siguiente, Salmo 146, 3 al 6. Dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Así que la palabra de Dios es clara, hermanos, y nos invita a no confiar en príncipes ni en los hijos de los hombres, porque no hay salvación en ellos. En el único que hay salvación es en Dios y en el Señor Jesucristo. Porque los hombres de esta tierra, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Somos mortales, no podemos confiar en el hombre, confiemos en el inmortal Hijo de Dios. Por eso dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, no en ningún humano, no en ningún hombre, no en ningún recurso terrenal, sino solo en Dios y en los recursos de Dios. Su palabra, la oración, la comunión con Él. En eso debe estar nuestra esperanza y nuestra confianza. Ahora pasemos a considerar el tercero y último tema del Salmo 52. Habiendo considerado los dos primeros temas que acabamos de ver, ahora consideremos ese último tema, ese tercer tema. Ya consideramos el tema de la jactancia del malo y el pecado de su lengua y el justo juicio de Dios contra los malvados. Ahora consideremos la firmeza y la esperanza del justo. La firmeza y la esperanza del justo, versículos 8 al 9 del Salmo 52. Dice así, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, dice el salmista. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces vemos en este pasaje la firmeza y esperanza del justo, del creyente. Entonces, vemos cómo David introduce uno de los contrastes más hermosos del Salmo 52. Dice, mas yo, es decir, a diferencia del impío, estoy como olivo verde en la casa de Dios. Mientras que el malvado es desarraigado y destruido, el que confía en Dios permanece como un olivo verde. El olivo es símbolo de vida, de estabilidad, de prosperidad y de permanencia. Y note bien dónde está plantado este olivo verde. Dice, en la casa de Jehová. Mas yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Hermanos, nuestra seguridad debe estar en Dios y no en ninguna otra. David no dice, yo soy fuerte, ni soy justo en mí mismo. Dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Esta es la esencia de la fe bíblica, amados hermanos. Confiar eternamente y para siempre en el único que podemos confiar, nuestro Creador, nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No en la riqueza ni en los poderosos,
sino en la misericordia inmutable del Señor. Lean nuevamente el versículo 8 conmigo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Nosotros debemos confiar en la misericordia de Dios eternamente y para siempre, porque su misericordia es inmutable y el Señor es inmutable. Por eso David concluye el Salmo con adoración. Dice en el verso 9, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. La alabanza, hermanos, a nuestro Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza del carácter santo, eterno y misericordioso de Dios. En conclusión, amados hermanos, el Salmo 52 nos deja 3 verdades claras. Primero, nuestras palabras revelan nuestro corazón y nuestra confianza, porque de lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Si nuestro corazón está podrido, así hablarán nuestros labios. Si en nuestro corazón hay confianza en las riquezas y en el hombre y en los poderosos, así hablarán nuestros labios y esa será nuestra confianza. Ese es el primer tema que nos enseña el Salmo. En segundo lugar, el Salmo nos habla del juicio de Dios. Nos dice que el juicio de Dios es seguro y tarde o temprano llega. Nadie puede burlarse de Dios. En consecuencia, si nadie se puede burlar de Dios, debemos temer al Señor y andar con reverencia y apartarnos del mal. Y en tercer lugar, el Salmo nos enseña la misericordia de Dios como el refugio eterno del justo. Por eso podemos ser como el olivo verde, plantados en la casa de Dios. Así que 3 temas habla el Salmo. Las palabras revelan nuestro corazón y nuestra confianza. El juicio de Dios es seguro. Tarde o temprano llega y nadie puede burlarse de Dios. Y tercero, la misericordia de Dios es el refugio eterno del justo. Por eso seremos como olivo verde si tú y yo confiamos en Dios y no en los recursos terrenales y humanos, sino en el que hizo los recursos terrenales y humanos. En Él es que debemos confiar. Si hoy estamos confiando en algo más que en Dios o en algo diferente a Dios, eso es idolatría, querido hermano. Así que arrepintámonos y confiemos en Dios. Y si hemos sido heridos por la injusticia, este salmo nos llama a descansar en la justicia perfecta del Señor. Que el Señor nos conceda ser como olivos verdes en su casa, confiando no en nuestras fuerzas, sino en su misericordia eterna. Por eso el salmista termina diciendo en el versículo 9, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Nosotros tenemos la responsabilidad de confiar en Dios para que los demás santos, para que los demás creyentes vean y se animen a confiar en Dios. Es decir, tenemos la altísima responsabilidad de ser ejemplos a nuestros hermanos en la confianza absoluta que debemos tener en Dios. No podemos, hermanos, meditar en el Salmo 52 sin mirar más allá de David y sin dirigir nuestra mirada a Cristo. Esto es muy importante. Tenemos que mirar más allá de David y proyectar nuestra mirada hacia Cristo al considerar este Salmo 52. ¿Por qué? Porque este Salmo nos presenta 2 caminos. El del hombre que confía en su astucia, en su poder y en sus palabras engañosas, y en el del justo, que confía en la misericordia eterna de Dios. Así que hay 2 caminos, el camino del justo
y el camino del impío. El camino del impío es el que confía en sus propios caminos, en su astucia, en su poder, en sus palabras engañosas. Y el camino del justo, el que confía en la misericordia y la gracia de Dios. En el Evangelio, estos dos caminos se encuentran de manera definitiva y perfecta en la persona de Jesucristo. Cristo es el contraste perfecto con el malvado Doeg, que mató toda esa gente, donde el impío usó su lengua para mentir y destruir. Cristo es la palabra verdadera que vino a dar vida. Ahí está el contraste. Mientras que uno con sus palabras trajo muerte, Cristo con su palabra verdadera vino a darnos vida. El Señor Jesucristo no manipuló la verdad para salvarse a sí mismo, sino que dio testimonio fiel del Padre, aun cuando su testimonio lo llevó a la cruz. Hermanos, en la cruz vemos el juicio de Dios contra el malvado del que se habla en el Salmo 52. El pecado no quedó sin castigo, pero gloriosamente ese juicio no cayó sobre los que confiamos en la misericordia de Dios, sino sobre el Hijo Eterno que se entregó voluntariamente por nosotros. Ese juicio cayó sobre el Hijo Eterno de Dios. Él pagó la deuda de nuestros pecados. Aquel que nunca hizo pecado, que nunca se halló engaño en su boca, que nunca amó el mal, fue tratado como malhechor, para que nosotros, que sí amamos el pecado y decimos cosas incorrectas y malas con nuestra lengua, nosotros fuéramos tratados como justos. El justo por los injustos. Por eso en Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Cristo es también el cumplimiento de la imagen del olivo verde mencionada en el Salmo 52. Él es el justo verdadero. Jamás será desarraigado. Jesucristo permanecerá para siempre. Y nosotros, por medio de la fe en Él, somos injertados en Él y participamos de la rica savia de la vida eterna del olivo eterno de Dios. Como dice Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros fuimos insertados en el olivo verdadero para recibir de la rica savia del olivo, es decir, de la vida eterna que solo Jesucristo puede dar. Además, nuestros amados hermanos, nuestra permanencia en la casa de Dios no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad perfecta de Cristo. Escúchelo bien. Nuestra permanencia en la casa de Dios no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad perfecta de Cristo. Por eso, este salmo no solo nos llama a examinarnos, sino a refugiarnos en el Evangelio. Si hemos pecado con nuestra lengua, hay perdón en Cristo. Si hemos confiado en riquezas, en influencias, o en reputación, o en alguna otra cosa, hay gracia suficiente para volvernos al Señor y ser perdonados. Si hemos sido víctimas de la injusticia, tenemos un Salvador que juzga con justicia y que vindicará un día a su pueblo. Así que no nos preocupemos, si estamos en Cristo, todo es perfecto. Amados hermanos, concluyamos nuestro estudio del Salmo 52
mirando a Cristo, confiando únicamente en su obra redentora y afirmando con David: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, que es Cristo, confío eternamente y para siempre, porque esto es bueno delante de los santos, como dice el último verso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí el estudio de la palabra de Dios. Espero Dios haya hablado a sus corazones y que nosotros entendamos que no podemos burlarnos de Dios, y que si Dios nos dio una lengua y nos dio el don del habla, es para utilizarlo para el bien y no para el mal. Refrenemos nuestra lengua de murmurar, de decir mentiras, de usar la lengua para jactarnos y enorgullecernos. Usemos nuestra lengua para bendecir a Dios y hablar lo que es recto y justo delante de sus ojos. Como dice el apóstol Pedro: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la alabanza, la gloria y el honor. Amados hermanos, que Dios nos dé la gracia de vivir este año enfocados en hacer su voluntad y de utilizar nuestros labios para bendecir a Dios y edificar a su pueblo. Que seamos como el olivo verde plantado en la casa de Dios, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, como dice el Salmo 1, y que todo lo que hagamos prospere, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Y pidamos perdón a Dios si nos hemos equivocado, porque en Jesús hallaremos el perdón y la vindicación de nuestros pecados, porque Él pagó por ellos y nos limpió de toda maldad. Solamente reconozcamos y confesemos nuestras faltas y propongámonos en nuestro corazón no ofender a Dios y vivir para su gloria, y recordemos siempre que no podemos burlarnos de Dios. Andemos con temor reverente cada día, en humildad y en obediencia al Señor. Oremos. Amado Dios y Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias por enseñarnos hoy a temer tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas y nos ministras, nos confrontas y nos muestras el camino que debemos seguir. Nos muestras que la jactancia del malo y el pecado de su lengua un día será castigado por no arrepentirse y confiar en la maldad y en los hechos pecaminosos de su lengua. Gracias, Señor, por enseñarnos que el justo juicio de Dios contra el malvado un día vendrá. Ayúdanos a temer y a vivir cada día con reverencia para obrar siempre conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a tener la firmeza y la esperanza de ser como el olivo verde que está plantado en la casa de Dios, para alabarte cada día y vivir eternamente y para siempre en tu presencia, Señor. Para esperar en ti cada día y estar siempre delante de ti y como ejemplo a los santos, a nuestros hermanos que pueden ver nuestras obras. Te pedimos perdón si te hemos ofendido en esta noche, por nuestras palabras, por nuestras acciones, y te rogamos, Señor, que nos dé la gracia de experimentar el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Bendice cada hermano y hermana que se ha conectado hoy, y que la luz de tu verdad le iluminen y guíen sus pensamientos y sus vidas cada día. Te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, una feliz noche para todos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.